todos y a todas. Es un verdadero placer daros la bienvenida a esta jornada que tiene como finalidad abordar un tema de actualidad con un enfoque muy práctico. Sobre todo, hoy hablaremos sobre los trabajadores desplazados y el accidente de trabajo en el extranjero. Bueno, como sabéis, me gusta recordar que Fraternidad Prespa es una entidad con más de 90 años de trayectoria, con 115 centros asistenciales a nivel nacional y con más de 2.000 profesionales que acompañan y dan el mejor servicio a nuestros mutualistas, asesores y trabajadores autónomos. Y con jornadas como la de hoy, pues afianzamos el compromiso de la mutua con la divulgación técnica y jurídica, ofreciendo espacios de reflexión que permiten a nuestros colaboradores y mutualistas poner en común temas que afectan al final a la protección de las personas trabajadoras. Hoy contamos con la intervención de Alejandra Alonso de Castañera, jefa de área de contingencia profesional del Departamento de Prestaciones de Fraternidad Muprespa. Es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Desempeñó funciones como abogada in-house en empresas privadas del sector sanitario y despachos multidisciplinares. Además, también nos acompaña la doctora Eva Manzano Rubio. Es directora del Departamento de Gestión Sanitaria de Fraternidad Muprespa, licenciada en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Cursó, entre otros, el máster en Dirección y Administración de Empresas con especialidad en Gestión Sanitaria por la Universidad Camilo José Cela y MF Business School, y el programa de alta dirección del sector salud en la Fundación San Telmo. Así que nada, tras esta breve presentación, voy a dar comienzo ya a la jornada. Espero que os resulte de interés y os animo a participar en el chat que tenemos habilitado y responderemos al final de la exposición a vuestras preguntas. En el caso de que no nos diese tiempo a responder a todas, pues al final, bueno, si nos dejáis el correo electrónico, os responderemos con posterioridad a la jornada. Simplemente recordaros que está siendo grabada y que daremos difusión del webinar a través de los distintos canales de comunicación de la mutua, y que al final también vamos a pasaros una encuesta que por favor me gustaría que contestaseis, porque para nosotros vuestra opinión es importante. Así que ya sin más doy paso a nuestra ponente. Alejandra, cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer poder compartir con vosotros esta sesión de hoy, así que si os parece, voy a empezar a compartir. Tengo que deciros que, bueno, pues cuando empecé a pensar y a estructurar pues, mi parte de la presentación, me surgieron dudas, ¿no?, sobre cuál debía ser la primera diapositiva. Y al final llegué a la conclusión de que pues para mí era muy importante que tuviéramos claros algunos conceptos y tuviéramos muy definido qué consideramos personas trabajadoras desplazadas, que es el tema que vamos a abordar en esta sesión, y diferenciarlo de otras figuras afines antes de entrar a profundizar en los contenidos que vamos a ver. Entonces, en la diapositiva podéis ver el cuadrito con los con las tres tipos de personas trabajadoras que podemos encontrar en este ámbito. Lo que nosotros vamos a abordar es el desplazamiento de trabajadores que son enviados, personas asalariadas que son enviadas por sus empresas a desarrollar una actividad profesional en otro estado, distinto del estado de origen, digamos España, durante un periodo de tiempo determinado. Pueden ser, personas asalariadas por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia. ¿Qué ocurre? Pues que aquí la clave para que esas personas podamos considerarlas trabajadoras desplazadas es la temporalidad, ¿vale? El desplazamiento tiene que ser temporal. ¿Esto qué va a permitir? Pues que si se cumplen los requisitos que veremos en la siguiente diapositiva, esas personas pueden mantener y continuar cotizando en España y estar vinculadas a la legislación de la Seguridad Social española. Entonces, esta circunstancia, sobre todo esta temporalidad y sus características, diferencian a estas personas trabajadoras de las que llamamos expatriadas, ¿no? Esto al final son conceptos que os estoy presentando de una manera muy, pues a grosso modo, pero que nos sirven para tener clara esa diferencia antes de empezar. ¿Qué ocurre con las personas trabajadoras expatriadas? Pues que al final
se marcha, o sea, se van con todo al estado de destino. Se mudan, cambian su residencia y se marchan allí con un carácter indefinido. ¿Esto qué supone? Pues que aquí se aplique la regla general de cotización en ese estado de empleo al que se han trasladado y que se encuentren vinculadas a la legislación de seguridad social de ese estado de empleo. Entonces, ahí podéis ver bien cuál es la diferencia. Y en tercer lugar estarían las personas trabajadoras fronterizas o transfronterizas, que nosotros, la verdad que aquí en España, pues las vemos mucho, ¿no? Por nuestra cercanía, por ejemplo, con Portugal. ¿Qué son, quiénes son estas personas fronterizas? Pues son las que ejercen una actividad, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que residen, con la peculiaridad de que regresan a su estado de residencia pues todos los días o por lo menos una vez por semana. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las relaciones entre, pues no sé, Salamanca, Cáceres y Badajoz y Portugal, ¿no? Esos son los trabajadores fronterizos. ¿Qué peculiaridad tienen? Pues que cotizan siguiendo esa regla general en su estado de empleo, están vinculados para casi todos los derechos de seguridad social a la legislación del estado de empleo, pero pues bueno, se caracterizan porque esa asistencia sanitaria tienen derecho a recibirla en ambos estados. Este tipo de trabajadores pues también daría casi para una sesión individual. Entonces, bueno, que sepáis que estas son las diferencias y que si os interesa esta cuestión, pues incluso hay guías que ha preparado el Ministerio sobre desplazamientos concretos, por ejemplo, entre España y Portugal, que si estáis en esta situación, pues por supuesto podéis consultarlas. Visto esto y teniendo claras las diferencias, realmente ya podemos entrar en el contenido. Como os he comentado, estas personas trabajadoras tenemos que tener totalmente interiorizado que la temporalidad es nuestra premisa. Es decir, que ese envío, ese desplazamiento tiene que ser temporal. Como veis en la diapositiva, os he puesto entre paréntesis una duración, ¿vale? Os digo aproximadamente una duración inicial de 24 meses que pueden prorrogarse, puede autorizarse una prórroga de forma justificada hasta un máximo de 5 años. Esta duración, pues no la toméis al pie de la letra, porque según vayamos adentrándonos en esta sesión, pues vais a ver que dependiendo de la norma internacional o del convenio que regule las relaciones, pues se va a aplicar una duración inicial u otra, una prórroga u otra. Pero sí que es cierto que es una cifra de referencia, un periodo de referencia. Teniendo claro este requisito por excelencia, que sería la temporalidad, tenemos que saber que va a haber unos requisitos que se van a exigir a la persona de la trabajadora que desplazamos, por así decirlo, y al empleador, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la norma no nos permite que nosotros decidamos desplazar a una persona trabajadora sustituyendo a otra que ya habíamos desplazado. De tal forma que digamos, oye, pues cuando viene una, mando a otra y voy enlazando y al final es verdad que eso pues no sería un desplazamiento temporal, ¿no? En la idea que tiene la norma. También nos exige y nos dice, oye, no podéis enviar, pues contratar a una persona un lunes y decir, oye, pues el martes te desplazo, ¿no? Porque la norma nos exige que esté esa persona vinculada a la Seguridad Social Española al menos durante el mes previo al desplazamiento. Y un último requisito general que también nos exigen es que una vez que pues esa persona, supongamos, tenía autorizado un desplazamiento con una duración inicial X, se prorrogó durante X tiempo y pues al final todo ese periodo ya ha finalizado, ¿vale? Pues ¿qué nos dice la norma? Que no vamos a poder autorizar un nuevo desplazamiento para esa misma persona para desarrollar actividad profesional al servicio de la misma empresa y en el mismo estado de destino. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hayan transcurrido por lo menos 2 meses desde que finalizó ese desplazamiento, o sea, desde que esa persona regresó. ¿Vale? También
tenemos un requisito relacionado con la parte empresarial y es que lo que se viene a decir es, en realidad es bastante lógico, ¿no? Que la empresa debe continuar ejerciendo su actividad sustancial en España durante todo el tiempo que dure ese desplazamiento inicial y sus prórrogas, existiendo una vinculación entre empleador y trabajador. ¿Esto qué supone? Pues que si en un momento determinado, en el impasse de ese desplazamiento, pues la empresa, em, por decisiones concretas, traslada su sede, su actividad esencial a otro país, pues ya no estaríamos hablando de personas trabajadoras desplazadas que pudieran seguir vinculadas a la seguridad social española. Entonces, estos tres requisitos son como los tres requisitos un poco que nos competen, ¿no? Más relacionados con esa parte de seguridad social. Ahora bien, os he añadido un cuarto, que lo tenéis en morado, es el último de la diapositiva, con un otros. Y no porque ponga otros, dejan, o sea, son requisitos menos importantes, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Pues que vais a ver y cuando profundizamos en esto os vais a dar cuenta que cada país de destino, los países a los que desplazamos a estos trabajadores, van a exigir los requisitos administrativos o de otra índole que consideren. Y es igual de importante cumplirlos. Por eso el traslado de trabajadores en este ámbito internacional requiere mucho estudio, ¿vale? Para que todo se haga pues formalmente. Estamos hablando, hemos visto, por ejemplo, pues algunos países que exigen una notificación de presencia, ¿no? Que se diga, oye, que yo estoy aquí, tengo este trabajador desplazado. Una autorización de residencia temporal, pues algunos dicen, oye, pues si ese desplazamiento va a superar X tiempo, ¿no? Pues quiero que se solicite, se haga este trámite, que se expida un visado, requisitos de índole tributaria, las posibilidades son bastante amplias, entonces pues nuestra recomendación es que siempre estudiemos y estemos preparados pues para que todo, que tengamos el conocimiento completo de qué nos exige ese país de destino. Y precisamente relacionado con el destino, llegamos a la siguiente diapositiva. Al final os hemos agrupado los países a los que pueden ser enviados estas personas trabajadoras desplazadas en 5 grandes grupos que tenéis en la diapositiva. Tendríamos por cercanía los primeros el espacio, que sería espacio europeo, Estados miembros de la Unión Europea, espacio económico europeo y Suiza, que están reguladas las relaciones o coordinadas por el reglamento 883/2004 y 987/2009. Después agruparemos, agruparemos esos destinos en convenios bilaterales. Ahora mismo, a día de hoy, esto se va actualizando, por supuesto, hay 26 convenios bilaterales que han sido firmados entre España y otros países. Tenéis que saber que pues, cada uno tiene su marco de actuación independiente y una regulación distinta. Entonces, pues bueno, dependiendo del país de destino, tendremos que estudiar cada uno de ellos. En tercer lugar, hablaremos del desplazamiento de trabajadores a países que han firmado o que pertenecen, que han ratificado el Convenio Multilateral Iberoamericano. En un cuarto lugar, os hemos incluido el supuesto concreto de los desplazamientos a Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque es verdad que suele ser algo que tradicionalmente hay desplazamientos a menudo a Reino Unido y desde el Brexit, pues bueno, hay que matizar algunas peculiaridades en estos desplazamientos. Y por último, haremos una mención a la situación especial en la que se encuentran las personas trabajadoras que son destinadas a países sin convenio. Es decir, en los que no hay absolutamente nada. Tradicionalmente, pues había pues, reticencia o no existía una motivación, ¿no? de esos trabajadores decir, oye, me voy a desplazar a un país sin convenio y voy a perder muchas cosas. Entonces, esto se quiso resolver por una orden anterior que ha sido actualizada por esta de 2023, que luego vamos a comentar de manera práctica para que sea más sencillo. También os queremos decir, aunque exceda un poquito de nuestras competencias como mutua, que existe, independientemente del destino al que desplacemos o nos desplacemos como trabajador, una aplicación, que os la he puesto ahí en rojo, de registro de viajeros, que ha sido creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Y esto qué es?
pues bueno, nos parece muy interesante porque viene a ser un registro informático de viajeros. Entonces, a esta aplicación se accede desde la página web del ministerio y ¿qué es lo que hace? Pues que permite a las personas que vayan a viajar al extranjero facilitar todos sus datos personales, los datos de su viaje, por ejemplo, pues eso, país de destino, lugar de alojamiento, y informar de las personas a las que habría que contactar en caso de una emergencia. Entonces, ¿esto qué es lo que aporta? Pues bueno, que si hay un supuesto de crisis concreta en ese país de destino, la unidad de emergencia consular va a tener en todo momento un listado actualizado de las personas que de forma transitoria están en ese territorio. Y eso, pues imaginaos, ¿no? Es importante porque puede facilitar la puesta en contacto con los viajeros o la asistencia en caso de una emergencia o una necesidad. Entonces, es verdad que aunque esté de nuestras competencias, pues queríamos que supierais que este registro existe. Una vez visto esto y concretados esos bloques de destinos por países que vamos a ver, vamos a empezar por el destino que he comentado en primer lugar, ¿vale? Que serían los destinos que digamos europeos. Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza. Es interesante que tengáis en cuenta también que cada estado de destino tiene sus oficinas de enlace. Esas oficinas de enlace pues facilitan información sobre pues estos desplazamientos en caso de duda, en caso de cualquier cuestión que pueda surgir. Os he puesto ahí el contacto con lo que serían las oficinas de enlace aquí en España, pero en nuestra web corporativa tenéis un listado con todos los contactos de las oficinas de enlace que ahora mismo existen y que se han facilitado para que os lo podáis descargar. Entonces, ahora vamos a suponer que somos pues un empleador que va a destinar a una persona trabajadora desplazada a un periodo de tiempo concreto a un país miembro de la Unión Europea. ¿Esto qué exige? Pues además de todo ese estudio, la realización de una serie de trámites, ¿vale? Lo tenéis en pantalla. Algunos de vosotros, si ya lleváis trabajando a lo mejor con esto un tiempo, pues conocéis el modelo PDF de la solicitud TA300, que es el modelo clásico por el que se comunica ese desplazamiento. Pues pues bueno, al final, con el tiempo, este modelo en PDF ha ido evolucionando y convive con un formulario electrónico que puede presentarse por la sede electrónica, que es lo mismo, sería el TA300 en formato electrónico, y además por sistema red también se han habilitado situaciones adicionales de afiliación que permiten, pues, comunicar esos desplazamientos. Entonces, tener en cuenta TA300, por tener la idea, el concepto resumido, siempre, ¿vale? Y luego, ¿qué más vamos a tener que añadir en nuestra formalidad? Pues vuelvo a la misma idea, que al final, aunque sea repetitiva, la verdad que la voy a mencionar varias veces. También tendremos que tener en cuenta si esos países de destino me piden algo más. Os he puesto ahí algunos ejemplos, pero hay más, ¿vale? En Bélgica, por ejemplo, ¿qué sucede? Pues que si soy un trabajador autónomo, voy a tener que presentar, además de mi TA300, un formulario especial. En Francia me piden, además del TA300, un formulario especial que se llama CLEIS y además el contrato de desplazamiento, ¿no? En la que aparezca definido, pues qué vamos a hacer, cuál es el objeto de ese desplazamiento, el trabajo en que va a consistir, etcétera. Y luego, pues por ejemplo, en Suiza y Rumanía se exige también, además de sus formularios específicos, pues un escrito describiendo la actividad que se realiza. Entonces, lo importante es no aturullarnos con tanta información, sino saber que tenemos que saber la generalidad y consultar en ese país de destino qué más tenemos que presentar. No os preocupéis porque en la siguiente diapositiva os voy a enseñar cómo nos explican esto y cómo el formulario TA300 tiene sus anexos y facilita muchísimo saber y conocer los trámites que hay que realizar. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a suponer que nosotros presentamos fenomenal nuestro formulario TA300, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la tesorería nos expide el formulario A1 o PDA1, es lo mismo, bien en formato PDF según lo hayamos presentado o en su versión electrónica.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues fijaos, este documento que nos piden es súper importante porque al final lo que va a acreditar a la persona que lo lleva es que se encuentra vinculada a la Seguridad Social Española cuando está en otro país. Entonces, tenemos que tener muy interiorizado y trasladar a esas personas que desplazamos la importancia de llevar con nosotros, de que lleven consigo ese formulario. ¿Vale? Eso también incidirá luego en la segunda parte, la doctora Eva Manzano, cuando os lo comenta y también os lo repetirá. Una vez que tenemos hecho este trámite, pues hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y es la tarjeta sanitaria europea. Muchos de vosotros seguramente, pues si viajáis, ya la tenéis solicitada, ¿no? Y sabéis de qué va esto, pero no debemos olvidar que las personas a las que desplazamos, pues tenemos que recordarles, ¿no? Que tienen que tener esa tarjeta sanitaria europea en vigor. ¿Qué implica? Pues a ver, la tarjeta sanitaria europea, lo primero que tenemos que grabarnos un poco es que no equivale a gratuidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la asistencia sanitaria, la tarjeta sanitaria europea, lo que nos va a permitir es que si necesitamos recibir esa asistencia sanitaria en el país de destino, la vamos a recibir en igualdad de condiciones que los asegurados del país al que nos desplazamos de acuerdo a los reglamentos comunitarios. Es decir, si nosotros nos desplazamos a Francia, vamos a recibir asistencia sanitaria en los mismos términos que los nacionales de allí. ¿Pero por qué no se garantiza la gratuidad del servicio? Pues bueno, porque hay algunos países, por ejemplo, Francia, hasta ahora, en los que hay que pagar parte de la consulta o del tratamiento en sistemas que pudieran asemejarse a un copago. ¿Qué ocurre? Pues que en esos casos lo que tiene informado España, o sea, nuestro INS, nuestra tesorería, es que el coste que se reclame por estos copagos se tiene que asumir por esa persona trabajadora y no se va a reembolsar, ¿vale? No se va a reembolsar por Estado España porque aquí no existe. ¿Vale? Es verdad que es la postura que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que además esos gastos que puedan obedecer a asistencia sanitaria tendrán como límite siempre la cuantía que se habría asumido en España si la asistencia sanitaria se hubiera prestado aquí. Por eso hay que tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Pues para que no haya sorpresas, ¿no? En el momento de recibir esa asistencia sanitaria en el desplazamiento. También deciros que la tarjeta sanitaria europea pues no cubre gastos de repatriación ni tampoco hospitalización programada, salvo que haya una autorización previa en concreto para este supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recordar lo mismo, ¿no? Recordarle a esa persona trabajadora que tiene que llevar consigo la tarjeta sanitaria europea. Habréis visto, estaréis viendo en esta diapositiva que os digo tarjeta sanitaria europea o formulario S1. Bueno, lo he puesto un poco así como por resumirlo en una palabra, tarjeta sanitaria europea corto, formulario S1 largo. Al final sucede que algunos países de destino consideran que si el trabajador, la persona trabajadora está trasladando su residencia, ¿vale? Que le va a exigir eh, un formulario que acredite que puede recibir esa asistencia sanitaria, ¿no? Sería el formulario S1. Va a depender del país de destino. Pues ¿por qué? Pues porque hay países, por ejemplo, como Reino Unido, que consideran que si se superan una estancia de 6 meses, esa persona ya está trasladando temporalmente su residencia. En España, creo que justo estuve mirando que ha cambiado el criterio recientemente y lo consideran cuando se superan más de 3 meses. O sea, va a depender del país, ¿no? Pero no pasa nada porque nosotros lo vamos a saber antes de desplazar a esa persona trabajadora porque nos lo va a decir la información del país de destino. ¿Qué es, para que lo entendáis, qué es lo que quieren hacer estos reglamentos comunitarios, ¿no? Con estos trámites, tanto el 883/2004 y el 987/2009? Pues tienen el objetivo de coordinar a todos esos Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza. ¿Para qué? Pues para tratar de evitar la aplicación de varias legislaciones a una misma prestación de servicios, que pudiera existir una inseguridad jurídica sobre, oye, aquí, ¿qué legislación de seguridad tenemos que aplicar? ¿Esta, la otra? Evitar situaciones de doble cotización, posibles vacíos de protección. Es decir, estos reglamentos comunitarios regulan estos trámites de manera uniforme para todos para coordinar los sistemas de seguridad social de esta forma.
Como os he dicho, para que veáis cómo es, para cuando tengáis que consultarlo, recordéis, ¿no? Esta imagen, ahí tenéis, esto sería un anexo, el anexo 1 del formulario TA 300, ¿no? Y ahí veis, pues, lo que os comentaba, que está bastante claro, ¿no? Lo intentan definir. Os dice, pues, qué países pertenecen a la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo, Suiza, y tenéis un cuadrito, ¿no? Y os dice... Desplazamientos iniciales y os diferencia por régimen de la seguridad social, os dice qué artículo del reglamento aplica y luego os indican los periodos máximos y los formularios. Entonces, por eso os digo que estos trámites, aunque al final, pues bueno, hay burocracia, ¿no? que hacer, pues hay mucha información para poder hacerlo bien y al final es más sencillo. Aunque deberíamos pasar al siguiente bloque, ¿no? Que sería lo que he comentado antes de los convenios bilaterales, pues no queríamos pasar por delante, ¿no? de esta presentación sin mencionar el teletrabajo internacional o transfronterizo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a todos, estoy segura de que a muchos de los que ahora mismo estáis conectados os habéis visto en esta situación de teletrabajo. Realmente, ahora mismo, porque, pues bueno, porque no nos ponemos a echar la vista atrás, ¿no? Pero si nos remontamos a esa crisis COVID, antes de la crisis COVID no existía o no estaba tan implantado este teletrabajo, ¿no? Era algo más excepcional. A partir del COVID, pues durante la crisis COVID, por supuesto, hubo mucho teletrabajo. Cuando pasó, pues el teletrabajo en muchas empresas, pues vino para quedarse. ¿Esto qué ocasionó? Pues que durante mucho tiempo se estuvo debatiendo, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos con los teletrabajadores desplazados? ¿Aplicamos reglamentos comunitarios? ¿No los aplicamos? ¿Cuál es la legislación que regula estas situaciones, ¿no? Esta modalidad laboral. Y entonces, pues por no contaros toda la historia, hubo una serie de reuniones y al final se firmaron o quedaron establecidos dos instrumentos que regulan dos supuestos de teletrabajo distintos. Tenemos, por un lado, el acuerdo marco que tenéis en pantalla y por otro lado, el que tenéis como apartado segundo, el criterio flexibilizador de la tesorería. Ambos instrumentos regulan dos cuestiones distintas, ¿vale? Os lo he puesto en negrita. El primero regula el teletrabajo transfronterizo habitual. Aquí es importante que os quedéis con la palabra habitual, ¿vale? Es esa persona trabajadora que con carácter general y siempre desarrolla esa actividad profesional en uno o varios estados miembros distintos del que se encuentra en el empresario. Entonces, ¿qué es lo que dice este acuerdo marco? Que al final es lo que dice el reglamento comunitario para los trabajadores presenciales. Que van a cotizar en el estado del empresario y no en el de residencia, siempre y cuando el teletrabajo que hagan en su estado de residencia sea inferior al 50% del tiempo de trabajo total. ¿Vale? Es decir, si en el estado de residencia trabajan un 49% o inferior, pues oye, no pasa nada, pueden cotizar en el estado del empresario, vamos a suponer España. ¿Qué ocurre? Pues que si superan esa cotización, ese tiempo de teletrabajo, tendrán que cotizar en el estado de residencia, por ejemplo, Alemania. ¿Vale? Eso para lo que sería el teletrabajo habitual, pero ahora más relacionado con la sesión de hoy, ¿qué pasa cuando lo que ocurre es que estamos hablando de un teletrabajo aleatorio en otro Estado miembro? Podemos incluir en este supuesto no solamente un teletrabajo aleatorio con fines estrictamente profesionales, sino incluso sabemos que muchas de vuestras empresas pues no sé, tienen políticas como, por ejemplo, el decir, oye, pues esta persona tiene familia en otro país, tiene familia en Alemania, entonces, pues el mes de agosto tiene vacaciones, pero permitimos que teletrabaje junio, julio y septiembre. Teletrabajo aleatorio, ¿vale? Limitado en el tiempo, que no forma parte del patrón habitual de la prestación de servicios. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto nuestra tesorería como la Comisión Administrativa de la Unión Europea para la Coordinación de sus sistemas de seguridad social han dicho
que, igual que ocurre con los trabajadores presenciales, se pueden aplicar estos reglamentos comunitarios y se puede mantener la vinculación a la legislación del Estado donde normalmente realiza su actividad profesional. ¿Qué trámite tendría que realizar? Pues lo que acabamos de comentar, A300, formularios específicos, A1, es decir, pensaríamos en este teletrabajador como un teletrabajador presencial. Ahora bien, pues aquí en esta diapositiva lo resumimos, pero es verdad que todos sabemos que el teletrabajo, pues bueno, tanto nacional como internacional, es una modalidad laboral pues cada vez pues más demandada o al uso por trabajadores y empresas, pero que es cierto que plantea numerosos retos en materia de seguridad social. ¿Vale? Con esto terminaría lo que sería ese colectivo, esas personas trabajadoras desplazadas que mandamos a países del espacio europeo, ¿vale? Y entraríamos en el siguiente gran grupo que os he comentado al principio. El de los convenios, el mundo de los convenios bilaterales. Es un poquito más complejo que el caso anterior, ¿no? Porque en el caso anterior pues tenemos aglutinados muchos países. Aquí, como los convenios son bilaterales, es decir, entre dos partes, estamos hablando de lo que España haya firmado con otros países. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, aparte que estos convenios, como sabréis, pues están siempre vivos, ¿no? Los últimos que se han firmado ha sido con China en el 2018, Senegal en el 2022 y el ultimísimo, Moldavia en el 2024, ¿no? Como os he dicho antes, es importante interiorizar que cada convenio tiene su marco de actuación independiente. Independiente. ¿Por qué hay que tenerlo muy en cuenta? Pues porque al final puede cambiar las personas a las que se aplican y las prestaciones incluidas. Es decir, puede suceder que haya convenios que incluyan la asistencia sanitaria sin ningún problema, sería el caso de Andorra, otros que incluyan la asistencia sanitaria parcial con una cobertura limitada, otros que no se aplican a los nacionales de todas, a cualquier nacional de cualquier país, sino solo a los nacionales de los que son parte, como ocurre, por ejemplo, con Marruecos y Canadá. Sin embargo, Andorra y Argentina pues extienden ese convenio a los nacionales de cualquier país. En fin, que tenemos que tener claro cuando veamos que hay un convenio bilateral que ha sido firmado, por supuesto, quién lo ha firmado, pero a quién se aplica y qué acción protectora está contemplada en ellos, ¿vale? Em, en este caso, pues hablaremos igual del TA300, que se puede presentar por sede electrónica. En este caso no hay situaciones adicionales de afiliación por sistema red, ¿vale? Porque solamente se han incluido de momento los desplazamientos iniciales a esos países europeos, a Reino Unido y a Gibraltar, ¿vale? Entonces, para este supuesto no tendríamos esa opción. Pero lo que sucede es lo mismo, tendremos que estar atentos a los formularios del país de traslado y a recibir ese formulario que os pedirá la tesorería y que nos permite seguir vinculados. Como en el caso anterior, para vuestra tranquilidad, pues he incluido el anexo siguiente del TA300, que veis ahí en pantalla, que pues bueno, están los países, en su ámbito subjetivo, que es esa columna que pone nacionalidad, es decir, a quién se aplican, y luego ya, pues los desplazamientos iniciales, que veis, os lo ligo con los que os decía en la primera diapositiva, por cuenta ajena, tenéis, por ejemplo, yo que sé, Australia, periodo máximo 5 años, prorrogable sin concreción, veis cómo va variando, ¿no? Entonces habrá que mirar cada destino para saber el plazo que tenemos. ¿Qué os diré? Que en el caso de los convenios bilaterales, pues el teletrabajo como tal no se ha contemplado, pero no importa porque se aplica por analogía. ¿Vale? El siguiente, el siguiente grupo de países de destino sería el de aquellos que forman parte o que han ratificado el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Ahí abajo os he puesto en rojito cuál es la duración máxima de estos desplazamientos. Aquí no hay posibilidad de modificaciones, son 12 iniciales más 12 meses de prórroga. Y de momento los países que han realizado las ratificaciones exigidas para que se aplique este convenio son los que tenéis al pie de la diapositiva.
Importante que sepáis pues, que no contempla la asistencia sanitaria y por otro lado, que os podéis encontrar en una situación curiosa. Os podéis encontrar en una situación como por ejemplo es el caso de Argentina, ¿no? Que digáis, venga, voy a desplazar trabajadores a Argentina, voy a estudiar, a ver qué normas internacionales tenemos. Y de repente, pues os ponéis ahí encima de la mesa y decís, anda, pues si tengo, resulta que tengo el convenio multilateral iberoamericano, ¿vale? Porque España y Argentina son parte, pero tengo también un convenio bilateral entre España y Argentina. ¿Y ahora qué hago? Porque las disposiciones son distintas. Pues al final, lo que ha dicho, o sea, lo que dice la normativa es, cogeréis los dos y aplicaréis las disposiciones que sean más favorables al interesado. Y así tendréis resuelto el conflicto. Como ocurre en el caso de los bilaterales, el teletrabajo se aplica por analogía y los modelos a presentar, pues es lo mismo. El TA300 también se puede presentar en formato PDF o por la sede electrónica y luego ya el modelo ibero que se llama que corresponda según el país de destino y a cambio, pues cuando lo hayáis presentado, conseguiréis vuestro formulario correspondiente que acredita la vinculación con la Seguridad Social española. En la siguiente diapositiva tenéis lo que os he dicho antes, el caso específico de Reino Unido. En este supuesto, como sabemos que os suele interesar, no voy a profundizar en los trámites por una razón, y es que la Embajada de España en Reino Unido tiene una guía súper completa que además da un montón de información, aclaraciones, incluso os facilita un email bueno, que no se ve, ¿vale? Pero está abajo en azulito en la guía de consulta. Entonces os hemos puesto el link para que os la podáis descargar ya que pues, en el momento en el que Reino Unido pues, abandona, ¿no?, la Unión Europea, se firma un acuerdo de comercio y cooperación entre Unión Europea y Reino Unido y un protocolo de coordinación de la seguridad social. Y de ahí nace esta guía que es de aplicación pues, a todos esos desplazamientos a partir del 1 de enero de 2021. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, porque la guía está fenomenal. Y finalmente, tenemos el supuesto más preocupante, por así decirlo, que es el de los países sin convenio. Lo que os he comentado antes, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, pues esta orden que actualiza, esta orden de 2023 que actualiza uno más antigua dice que para resolver este problema va a concretar una serie de supuestos en los que cuando se desplacen estas personas trabajadoras a países sin convenio, asalariados por cuenta ajena, ojo, hablamos de asalariados por cuenta ajena en principio, cuando se desplacen se les va a considerar en situación asimilada al alta y se concreta para cada situación una acción protectora. La orden es bastante farragosa, entonces, pues bueno, os hemos resumido en esta tabla los supuestos que os podéis encontrar para que sea mucho más sencilla la consulta. Tendríamos 4 supuestos, aunque vais a ver ahí 3 líneas, porque en el primer apartado he subsumido 2. Estaría el supuesto del desplazamiento a países sin convenio, no hay nada, o que existiendo convenio, mi persona trabajadora que quiero desplazar está excluida de su ámbito de aplicación. Lo que os he comentado antes que os puede pasar con los bilaterales. ¿Vale? Pues aquí, ¿qué hacemos? Pues comunicar el desplazamiento. Comunicar el desplazamiento formalmente. ¿Cómo? Por sistema red se han habilitado a lo largo del 2000, se anunció que ya se iba a hacer a finales del 23 y a lo largo del 2024 y este 2025 se han habilitado las situaciones adicionales de afiliación 150 y 151 para estos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? Se mantiene, ay, perdonar, la obligación de cotizar por parte de la empresa y por parte del trabajador. ¿Cuál sería la acción protectora? Completa. En este caso, completa, igual que cualquier trabajador del régimen general, incluido el desempleo. El tema del desempleo era una cuestión que se estaba discutiendo y al final la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dicho que, pues, ha aclarado que el desempleo estaría incluido. ¿Vale? Sería el primer supuesto. El segundo supuesto sería el de que
Ya habíamos desplazado, no había ningún problema, países con convenio, norma internacional, pero oye, se nos ha agotado el periodo de duración inicial y las prórrogas. Tendría que volverse. Pero oye, es que resulta que me quedan 3 meses para acabar este proyecto. ¿Qué hacemos? Pues existe la posibilidad de que esas personas continúen en situación asimilada al alta. ¿Qué hay que hacer? Igual, se comunica el deseo de mantener la vinculación voluntaria a la Seguridad Social Española y se cumplen otra serie de formalidades. Ahora mismo ya es posible presentar ese acuerdo voluntario a través de CASIA. ¿Qué tenemos que saber aquí? Que la acción protectora es distinta que el supuesto anterior. No se cotiza por contingencias profesionales, no se cotiza por incapacidad temporal derivada de contingencia común, nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, prelicume y formación profesional. Por tanto, la acción protectora que incluiría las contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencia común y la pensión contributiva de jubilación. Y en este caso, las situaciones adicionales de afiliación adicional habilitadas son la 152 y la 153. Y el último grupo de personas trabajadoras que pueden encontrarse en esa situación asimilada al alta sería el de aquellos países en los que exista convenio, pero que no prevea la figura del desplazamiento de trabajadoras. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo mismo. Se comunica el acuerdo voluntario a través de CASIA, se cumplen las formalidades exigidas y la acción protectora sería la misma. Entonces, es importante que tengáis claras esas diferencias y que sepáis distinguir, pues, en el supuesto que os encontráis para que no existan sorpresas luego en cuanto a la acción protectora, ya que son supuestos de situación asimilada al alta. Y con esto, pues yo habría acabado mi parte, la parte de ese colectivo de países destino y, si os parece, pues voy a dar paso a la doctora Eva Manzano, la directora del Departamento de Gestión Sanitaria, para que os explique sobre esa asistencia sanitaria en el extranjero a nuestros trabajadores desplazados allí. Muchas gracias, Alejandra. La asistencia sanitaria en el extranjero que cubre la mutua, como sabéis, se circunscribe a la contingencia profesional, es decir, son todos aquellos trabajadores que en el extranjero puedan sufrir un accidente de trabajo. Por eso siempre insistimos y en la presentación así se explica que es muy importante que los trabajadores cuando se desplazan al extranjero dispongan a su vez de un seguro médico, porque habitualmente es mucho más frecuente la patología común que la contingencia profesional y para la patología común la mutua pues no extiende su cobertura a nivel de asistencia. ¿Qué cubrimos en el extranjero? Obviamente la mutua en el extranjero no tiene centros asistenciales, pero sí que tenemos un servicio que ponemos a disposición de todas nuestras empresas y de nuestros trabajadores asegurados para garantizar ese apoyo sanitario cuando se desplazan al extranjero. Lo tenemos también en el territorio nacional, pero aquí también disponemos de centros. Fuera no. Ahí en la diapositiva os ponemos los teléfonos a los que hay que llamar fundamentalmente fuera del territorio nacional. ¿Qué cubre este servicio? Bueno, pues en primer lugar, esa llamada, ese soporte telefónico, cuando en ocasiones pues en el extranjero pues lo que se necesita es hablar y solicitar, por ejemplo, información pues de algún centro próximo sanitario al que desplazarse, ¿no? Porque la situación sea una situación compatible con poder acudir de forma ambulatoria a un centro. Que es el supuesto que nos encontramos más habitualmente fuera, es que el trabajador pues, haya requerido un ingreso hospitalario y a través de esta línea pues nosotros lo que vamos a hacer es iniciar este seguimiento del trabajador. Lo más frecuente es que se encuentre en un centro hospitalario y nosotros a través de esta línea 900 lo que hacemos es activar un corresponsal en el país en el que se encuentra el trabajador y realizar el seguimiento y el apoyo de este trabajador durante toda su estancia hospitalaria. Iremos recabando la información sobre su situación y en el momento en el que sea factible la repatriación, en función de su situación funcional y en función de las necesidades asistenciales que pueda tener este trabajador, luego ya dentro de nuestro territorio nacional, activaremos esa repatriación. Como ha estado comentando Alejandra, pues hay una multiplicidad de supuestos
en relación a los convenios, con lo cual pues en cada país será de aplicación el que sea y nos someteremos a la legislación que sea de aplicación en cada uno de los supuestos. Sí hay que tener en cuenta que es muy importante que el trabajador, cuando se desplace a los países de la Unión Europea o asimilables, lleve la tarjeta sanitaria en vigor, ¿vale? O en su defecto haya solicitado pues, ese certificado provisional de la misma. ¿Por qué? Porque esta le habilita para el acceso a todos los centros públicos y, como hemos comentado antes, los requerirá tanto para la atención por un accidente de trabajo o para la atención por cualquier patología común. Por lo tanto, es muy importante que lleve esa protección de la tarjeta sanitaria europea. Pasa la diapositiva, Alejandro. Puntos importantes a recalcar. Es muy importante tener en cuenta que el trabajador siempre debe de acudir de manera prioritaria a centros públicos del país en el que se encuentre, centros sanitarios públicos. No todos los países o la normativa de cada país es diferente, pero eso debe ser una premisa fundamentalmente, ¿no? Que acuda a los centros sanitarios. Siempre, también es verdad, se priorizará la asistencia, es decir, que en una situación de urgencia vital, bueno, pues la atención se desarrollará en el centro que se encuentre más próximo a donde se encuentre, haya sufrido el trabajador el accidente de trabajo. Nosotros durante toda la asistencia sanitaria, durante todo el periodo en el país, vamos a hacer ese seguimiento. Es una situación a la que normalmente cuando se enfrenta tanto la empresa como el trabajador es una situación bastante compleja. El trabajador está en un país extranjero, normalmente bueno, está solo. Nosotros intentamos hacer ese acompañamiento y tutorizar durante todo momento su situación. Intentar hacer ese apoyo, tanto desde el punto de vista prestacional como sanitario. Y siempre vamos a velar, en primer lugar, por la seguridad del paciente y no se realizará la repatriación hasta que consideremos que su situación funcional es compatible. Para ello, normalmente pues hay una misión de un alta por parte del hospital en el que se encuentre y el hospital emite una especie de certificado en el que nos indica cómo va a producirse la repatriación, ¿vale? La mutua es encargada de toda esa repatriación, siempre y cuando la misma forme parte del proceso asistencial y el medio de transporte establecido lo decide fundamentalmente el servicio médico de la mutua. Las repatriaciones, en caso de fraternidad, las gestiono yo habitualmente, ¿vale? Entonces, esa repatriación se hará siempre por el medio que consideremos más idóneo y el destino dentro del territorio nacional pues dependerá un poco de cuál ha sido la patología de base, ¿no? Puede ser nuestro hospital, Fraternidad Muprespa en el Paso de la Habana, en Madrid, que es un hospital, como ya sabéis, fundamentalmente traumatológico, donde en muchas ocasiones hacemos esa primera parada del trabajador si la patología ha sido fundamentalmente traumatológica, pero si es una patología de cualquier otro tipo, pues le desplazaremos al paciente al centro sanitario de destino que pueda requerirlo, ¿no? Importante, pues os insisto fundamentalmente, tenéis que concienciar a los trabajadores que acudan preferiblemente a centros públicos porque a través de los convenios lo que hay es un convenio fundamentalmente entre países en el que hay una compensación de gastos entre los sistemas, pues en el caso nuestro, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los homólogos en el resto de los países. En la mayor parte de los países pues hay un abono previo por parte del trabajador de esa asistencia sanitaria y luego hay un reembolso, una refacturación, bueno, por parte de la mutua, siempre y cuando se cumplen los requisitos y los términos del accidente de trabajo. Y os insisto de nuevo, es muy importante que el trabajador se vaya con una cobertura de un seguro médico para cubrir el resto de gastos, sobre todo por contingencia común, que entre comillas suele ser bastante más habitual que la contingencia profesional, ¿no? Y el trabajador eso le va a permitir tener esa garantía en la asistencia sanitaria. Y por mi parte, pues nada más. Paso la palabra a Alejandra para que concluya ya la presentación.
Muchas gracias, Eva. Pues efectivamente, realmente ya hemos terminado, pero antes de pasar al turno de preguntas, sí que nos gustaría deciros que toda esta información pues bueno, que hemos resumido en esta sesión la podéis encontrar en nuestra web corporativa y que además, si os surgen dudas, si tenéis que conocer los detalles de un convenio en particular, la información concreta de un desplazamiento, pues que sepáis que contáis con nosotros y que podéis hablar directamente con vuestro interlocutor especialista en la mutua que os va a ayudar con todos estos trámites. Y ahora, si os parece, voy a dejar de compartir y voy a pasar al que sería el turno de preguntas. Hay muchísimas preguntas, entonces, pues bueno, vamos a intentar contestar todas las que que nos dé tiempo. Empiezo con una pregunta que nos hacen que dice, hola, veo que en República Argentina está tanto en convenio bilateral como en convenio multilateral iberoamericano. ¿Cuál es el que rige? Pues es lo que hemos comentado. Cuando se os dé esta situación que os puede pasar con todos los países que forman parte de ese convenio bilateral, bueno, con todos no, con los que tenemos firmado multilateral y bilateral, vosotros pues lo que tenéis que hacer es coger esos convenios, ponerlos encima de la mesa y decir, a ver, ¿qué disposiciones son más favorables a la persona trabajadora desplazada? Y serán esas las que tengáis las que tengáis que aplicar. Voy a continuar. Nos pregunta también que si se van a enviar las diapositivas y la documentación por email y la presentación. Eso, Silvia, yo creo que sí, Sí, pero sí, sí. Todos los que hayan dejado el correo electrónico lo enviamos con posterioridad al webinar. vale, perfecto. Luego nos preguntan, hay muchas preguntas, veo aquí por lo menos 5 o 6 sobre este mismo tema, entonces lo voy a aclarar también, que nos dice que, pues, ¿qué ocurre? Si se trata de una asistencia anual, por ejemplo, a 2 congresos programados de 5 días, o estamos hablando de un desplazamiento de 3 días. Pues bueno, aquí tenemos que deciros que no vais a encontrar una respuesta clara y cierta donde os digan a partir de X días sí, a partir de X días no. Entonces, nosotros siempre recomendamos que se haga el trámite. Además, si tenéis claro que pues por vuestra organización del ejercicio anual en vuestra empresa hay 3 congresos, por ejemplo, al año y se desplazan a esos congresos periódicamente, podéis presentar un único TA300 indicando estas circunstancias para que estén cubiertos en esos 2 congresos a los que asistan. De todas formas, siempre en caso de duda, os recomendamos que consultéis, pero ante la duda siempre tramitar. Buenos días. En el caso de trabajadores desplazados a la Unión Europea, pone periodo máximo 24 meses. Si se solicita por 24 meses, pero al final el trabajador se va a desplazar más tiempo, ¿qué hacemos? Pues bueno, en este caso tendríais que solicitar una prórroga. Luego esas prórrogas se autorizan o no, pero tendríais que solicitar una prórroga y presentar los documentos de prórroga que son diferentes por la misma vía que habéis presentado el desplazamiento inicial. Siguiente pregunta que me parece muy interesante y creo que es importante resolverla. Dice, si no existe convenio bilateral, o sea, estamos hablando de país sin convenio, ¿es obligatorio en todo caso comunicar la situación adicional en seguridad social aunque contrates un seguro privado de salud? Pues bueno, aquí tenemos que hacer hincapié en que hay que comunicar y por otro lado, que esto, pues seguramente Eva, a lo mejor lo explicas mejor tú, aunque tengas un seguro privado, ¿verdad? Hay que realizar todos los trámites para la declaración de la contingencia profesional. Efectivamente, es decir, si hay una cosa, lo que hemos comentado es que recomendamos que todos los trabajadores salgan fuera del territorio nacional con un seguro sanitario porque lo puede requerir para la contingencia común. En el caso de contingencia profesional, la declaración de accidente de trabajo debe seguir los mismos requisitos y los mismos términos que en el territorio nacional. Es decir, aquí los trabajadores pueden tener su seguro médico también, pero cuando tienen un accidente de trabajo tienen que ir a los centros de mutua o en su defecto a los centros del servicio público
de Salud español. En el extranjero es exactamente igual, ¿eh? Además, la calificación de la contingencia tiene que seguir siempre los mismos requisitos y la asistencia en los mismos términos. Muchas gracias, Eva. Nos preguntan también, buenos días, tenía entendido que según convenio bilateral España-Chile ya no hay limitación temporal en el desplazamiento ni existen prórrogas para los mismos. Efectivamente, por eso es importante ver cada convenio y os dije que esas duraciones son aproximadas. Hay, aparte de Chile, algún país más que no ha establecido ningún tipo de limitación. Pues hay veces que nos piden fundamentar la razón de ese desplazamiento, explicar el por qué. Hay que tener siempre interiorizado pues, que la idea es que se trate de desplazamiento temporal, porque si va a ser algo indefinido a nivel pues, muchos años, pues no, la figura a lo mejor podríais tener problemas a nivel de cumplir otros requisitos, pero efectivamente, formalmente entre España y Chile no hay esa limitación. Nos preguntan también, Eva, que si no es posible presentar la tarjeta sanitaria europea en el momento del accidente, ¿qué hay que hacer posteriormente según el protocolo? Vamos a ver, en la tarjeta sanitaria en ocasiones nosotros lo que nos encontramos cuando es accidente de trabajo, o sea, cuando, os vuelvo a insistir, si nosotros vamos a cubrir fundamentalmente la contingencia profesional, si es una contingencia común, el no presentar la tarjeta sanitaria europea en el momento de la asistencia le va a suponer que no tiene, entre comillas, ningún derecho y le van a obligar al pago completo de la asistencia que tenga. De la otra forma, hay un copago. En contingencia profesional, lo que solicitamos cuando no lo tiene, porque casuística hemos tenido de todo tipo, ¿vale? Cuando tenemos un trabajador en el extranjero y la mutua, cuando es una contingencia profesional, siempre va a intentar, en la medida de lo posible, solucionar todos los problemas del trabajador. Lo que se le solicita es que genere pues un certificado acreditativo de que se ha solicitado la tarjeta, ¿no? Es como un certificado provisional de la misma. Si eso no estuviera, si el accidente de trabajo ya está reconocido y el trabajador sobre todo pues está en un centro, si está en un centro ambulatorio, tendría que abonar la asistencia y con posterioridad revisaríamos toda la documentación, si está todo conforme, pues la mutua probablemente procedería al abono de toda esa situación. Si se encuentra en un hospital, ya sabéis que en muchos hospitales hay un copago y en muchos centros sanitarios de la Unión Europea hay un copago, es decir, la tarjeta cubre una parte, la otra parte en principio la cubre el trabajador. Si está en un centro hospitalario, la mutua, si ya se ha establecido la declaración de accidente de trabajo, lo que hace es que asume la garantía de pago de ese ingreso hospitalario del trabajador, ¿vale? Pero siempre y cuando, como os indico, se cumplan todos esos requisitos, si no, es un problema. Es decir, si no fuera una contingencia profesional, pues puede ser un problema para un trabajador en el extranjero esa situación, ¿vale? Pero en el caso de contingencia profesional, nosotros siempre intentamos, en la medida de lo posible, cubrir las prestaciones sanitarias y económicas. Muchas gracias, Eva. Nos preguntan y nos dicen, ha quedado claro que los gastos de repatriación, en el supuesto de que forme parte del procedimiento terapéutico, los asume la mutua, pero en el supuesto que se haya producido el alta hospitalaria y la persona trabajadora quiera desplazarse a España para continuar aquí el tratamiento hasta el alta, ¿asumiría también la mutua los gastos de desplazamiento? No. Es decir, los gastos de repatriación Eso es. se realizan exclusivamente por indicación de la mutua porque la situación del trabajador requiera pues un desplazamiento con unas condiciones sanitarias. Entonces, si es una situación en la que el trabajador pues, quiere desplazarse por iniciativa propia al país de origen, pues ese desplazamiento no se cubre. Lo mismo que no se cubre dentro del territorio. Insisto, es que tenéis que tener en cuenta que son asimilables muchas de las decisiones. Es como, por ejemplo, aquí en el territorio, si un trabajador está atendido en una de nuestras provincias y decide irse a otra provincia a que realicen el tratamiento y nosotros no hemos indicado ese traslado. Perfecto, Eva, pues no sé si nos da tiempo Yo creo a que vamos a tener que ir sí. finalizando, Alejandra, pero Sí, bueno, porque como es os que hay comenté, 50, hay 48, Silvia, preguntas todavía sin responder, pero ya, pero no hay va a dar problema, tiempo. como os comentaba al principio, bueno, gracias a las dos, yo creo que ha sido muy interesante y como os comentaba al principio a todos los que nos acompañáis,
No os preocupéis porque las preguntas que estén pendientes de respuesta las iremos contestando a todos los que nos habéis dejado claro el correo electrónico y los datos con posterioridad a este webinar. O sea que yo creo que ya es el momento del cierre. Simplemente recordaros que esta jornada forma parte de un ciclo de jornadas que vamos a impartir todos los segundos jueves de cada mes. La siguiente sería el 11 de diciembre. Y bueno, pues sobre este tipo de temas de actualidad y sobre todo lo que buscamos es aportaros ese valor con todo lo que es eminentemente práctico, que creo que es lo que puede interesaros. Así que estáis invitadísimos si vuestras agendas os lo permiten y nada, gracias por acompañarnos una vez más.